What is your take after this jobs report and the market's reaction to it? You know, I think it was a pretty weak report. I know the headline number beat, the revision was beat, the details were not good. We are in a slowing economy. You know, there's an economist, Claudia Sahm, SAHM, who many years ago had a rule that she investigated that when the unemployment rate rises a half percentage point, the probability of a recession was well over 90%. So I'm not saying there's a recession, and I don't think it's anywhere near 90%. I'm just saying that the Fed has to take some of these indicators. I think Powell has to take note. Jeremy Siegel es profesor en la Universidad de Wharton y ha dicho una cosa muy importante, y es que todo Wall Street está ahora mismo vigilando un indicador muy importante por el que ya hubo cierta polémica hace unos meses y que hace referencia al mercado laboral. Como sabéis, hemos conocido los últimos datos de empleo, tasa de desempleo que sube en Estados Unidos hasta el 4,1%, una décima más. Vamos enseguida a explicar qué plantea eso para la Fed también con respecto a sus últimas proyecciones, porque ya estamos empezando a alejarnos, y también qué significa esta regla que se llama la regla de Sam. ¿Qué significa cuando se activa? ¿Qué es lo que puede pasar y qué es lo que ha pasado anteriormente y por qué se le presta tanta atención también? Bueno, vamos a ver eso. También vamos a ver los PMIs, porque hemos empezado a tener PMIs de servicios, que ha sido el que se ha mantenido muy fuerte en Estados Unidos y se está empezando a debilitar un poco. Entonces tenemos que hablar de esto, esta posible desaceleración que estamos viendo estos últimos meses con los datos. También vamos a hablar de una cosa importante, y es que no quedan bajistas en Wall Street. Ya no quedan estrategas bajistas, porque Marko Kolanovic, que era el estratega bajista tan conocido en JP Morgan, ha dejado el banco. Se va después de 19 años en JP Morgan, abandona. Dicen que, bueno, los medios dicen que es por proyecciones fallidas, a lo mejor es porque tenía otro proyecto, también os digo, pero bueno, básicamente lo que estamos viendo es que ya hace unos cuantos meses conocíamos que Mike Wilson, que es el estratega jefe de Morgan Stanley, capitulaba, ya no estaba bajista, actualizaba sus escenarios, y ahora Marko Kolanovic, que deja la firma. Entonces no quedan bajistas en Wall Street, ¿vale? Por lo tanto, estamos empezando a entrar en un terreno que debemos tener cierta consideración, ¿vale? Quizás hay demasiado cierto optimismo, que obviamente no quiere decir que sea el fin del mundo ni que esto vaya a caer mañana, pero que obviamente empieza a ser una señal de que tenemos que vigilar, ¿no? Esto contrasta mucho con una cosa, gente, y es, por un lado veo que en los estrategas y en los bancos de inversión ya no quedan bajistas, y ahí el sentimiento es muy optimista, prácticamente todos los bancos han actualizado sus escenarios al alza, pero por otro lado, en el retail no veo una euforia tan excesiva como lo pintan. Fijaros, de hecho, es la encuesta de los inversores individuales, la AII, que es la más conocida y la más rellenada por inversores de Estados Unidos, y vemos que sí, los alcistas obviamente están por encima de la media, 41,7%, pero no es muy por encima de la media. La media histórica es 37,5%, y de hecho el máximo suele ser 53%. Estamos en 41%, o sea, no estamos cerca de esos 50, que sería el máximo que se vieron en 2020, ¿no? Y el número de bajistas, pues bueno, no es muy elevado, pero tampoco está en mínimos, ¿vale? De hecho, está cerquita casi de esa media histórica de 30 aproximadamente, ¿no? A 4 puntos porcentuales. Lo que he hecho ha sido poner en Google Trends, en todo el mundo, desde 2004 hasta hoy, las palabras recesión y stocks, ¿no? Recesión, fijaros que nadie está prediciendo una ya, nadie está buscando una en Google, ya es un término que no se busca, ¿vale? Parece ser que es ignorado, aunque en 2022 era un término súper buscado. Y en cambio, lo que es acciones, que fijaros en 2021 o en 2020, o incluso, esto no sé a qué hace referencia, 2006... Fijaros que acciones sí está subiendo, ¿vale? Hay apetito por el retail de buscar acciones, cómo invertir en acciones, todo esto que conlleva la palabra acciones, pero no estamos en esos niveles, ¿eh? No estamos en los niveles de 2021 todavía. De todas formas, obviamente vamos enseguida a hablar de la participación, porque obviamente si nos fijamos, pues prácticamente esto es un índice de fuerza relativa que tengo yo creado en el Excel, ¿vale? Con todos los sectores, y os estoy mostrando que prácticamente todos los sectores tienen una mierda de fuerza relativa ahora mismo contra el S&P. ¿Qué sectores lo están haciendo bien? Comunicaciones es el único que se salva. Consumo discrecional, muy bien, que ha repuntado muy bien esta semana, obviamente por Tesla y por Amazon. Y tecnológica, que obviamente, pues tecnología que obviamente es la que está liderando este rally, ¿no? Si miramos el mapa de los últimos 5 días, pues vemos lo mismo de siempre, ¿no? Las megacaps
seguir empujando, pero empezamos a ver cierta cosa más, ¿vale? Ya no solo son las magníficas, sino que empieza a haber un poco de software, enseguida vamos a hablar de algunas industrias especiales, empieza a haber un poco de banca, empieza a haber un poco de financiero otra vez, que financiero había estado un poquito atrás, un poquito cojo en las últimas semanas, y estamos viendo el comeback de Tesla, que se pone otra vez positiva en el año, que lleva una caída importante, ¿no? Alrededor del 30% aproximadamente. Vuelven a repuntar los metales esta semana, cobre fuertemente ha repuntado, plata, oro han ido detrás, ¿vale? Puede ser que estén descontando con los datos que hemos visto en la última semana, datos de desaceleración, puede ser que estén descontando algún recorte de la Fed este año, que estén volviendo a poner probabilidad de recortes de la Fed, puede ser. Eso sí, estamos viendo que prácticamente los sectores que empujan, lo que os he dicho, ¿no? Cíclico, tecnología y si eso esta semana, financiero, que se salva. Y si miramos el mapa semanal, pues vemos un poco la misma historia de siempre. Suben las large caps, y las mid caps incluso en negativo esta semana y las small caps otra vez. Entonces, ¿qué ha pasado en el empleo? ¿Por qué todo el mundo está hablando de este indicador, de la regla de Sam? ¿A qué hace referencia y por qué la gente le está prestando tanta atención? Creación de nóminas. ¿Cómo ha salido? 206.000. Ostras, es un buen dato, ¿no? Sí, ha sido un buen dato porque se esperaban 190.000. Y encima crecer 200.000 nóminas al mes no está mal, es un buen dato. Ahora bien, luego hay cosas que es lo de siempre, ¿no? Empiezas a investigar en estos datos de empleo, que es algo que viene pasando durante todo este último año y prácticamente todo 2023 también, que empiezas a investigar un poquito dentro y ves, vale, sí, ¿dónde se han creado las nóminas? Y ves que se han creado en empleo a tiempo parcial, no a tiempo completo, de hecho a tiempo completo se destruyen, y luego el 70% de la creación de nóminas de este mes, de esas 206.000 nóminas que se han creado, ha provenido de el gubernamental, de healthcare, de salud y de educación. Entonces, bueno, pues no es el tipo de empleo, no porque no tenga que crearse ese empleo, obviamente, y además es un empleo que hacía falta recuperar, pero sí que es verdad que no es el empleo que te muestre esa fortaleza en el mercado laboral, ¿no? Sobre todo cuando viene tanta creación de empleo por parte del sector público. Por otro lado, la parte de la tasa de desempleo ha subido hasta el 4,1% desde el 4%, pero es que ya parece que cada mes, porque recordar, subió primero del 3%, vimos un mínimo del 3,4 el año pasado, luego 3,5, luego 3,6, 3,7 y ya vamos por el 4,1. Entonces, poco a poco empezando a incrementar. A ver, esta tasa de desempleo sigue siendo históricamente baja, pero bueno, obviamente está empezando a subir. Entonces, eso es lo que más o menos está preocupando a Wall Street. La parte de ingresos por hora, bueno, más o menos se ha mantenido con lo que se esperaba, 0,3% mensual de crecimiento. El mes pasado fue 0,4, entonces los salarios crecen a un ritmo menor este mes y en términos anuales se ponen en 3,9 de crecimiento cuando el mes pasado estaban en 4,1, 2 décimas menos. ¿Vale? Así que los salarios empiezan a desacelerarse un poquito más, el crecimiento de los salarios y la participación que ha subido 1 décima. Bueno, importante en las nóminas, os decía, sí, es un buen dato, 206, que contrasta con un dato de desempleo que sube, ¿vale? Sube el dato de desempleo hasta el 4,1, lo cual no es bueno, pero las nóminas eran buenas. Ya, pero las nóminas, fijaros, la misma historia de siempre, que es, te pongo un buen dato este mes y te lo reviso el mes que viene. Es Bidenomics en su pleno esplendor, es lo que llevan haciendo todo el último año el BLS. Pero ¿cómo puede trabajar gente en el BLS ganando los salarios que ganan y desestimar las nóminas por 111.000? Es que no es que te equivoques en uno, no es que te equivoques en dos, no es que te equivoques en 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, lo entiendo. 111.000 nóminas en 2 meses son las que se han revisado a la baja. Son revisiones, empiezan a ser revisiones un poco absurdas, ¿no? Que dices, ostras, ¿cómo se revisa tanto de repente a la baja, ¿no? Y empieza a ser la rutina de siempre desde el año pasado. Entonces, bueno, la gente también está dudando de que estas 206 que han salido este mes sean reales o no, ¿no? Como veis, la tendencia está siendo a la baja todavía, obviamente, de creación de nóminas. Entonces, seguimos en ese proceso en el que yo ya dije que es el que creo que estamos, que es simplemente un proceso donde el mercado laboral se está poco a poco enfriando y volviendo a la norma. Todavía no estamos en la fase de destrucción, pero obviamente hay cosas que hay que vigilar, ¿no? Y la Fed, de hecho, también debe vigilar, porque fijaros, ya nos estamos alejando del dot plot, ya nos estamos alejando de las proyecciones de la Fed en cuanto a empleo. Fijaros, la tasa de desempleo la estimaban en el 4% para finales de 2024 en su último dot plot y ahora está en el 4,1%. Entonces ya nos hemos alejado un 0,1% de su proyección para 2024, pero es que estamos cerca. Fijaros, proyectaron en 2025, la subieron un poco de 4,1 a 4,2, que era lo que veían en marzo, y esperan para 2005 una tasa de desempleo del 4,2. Entonces, con que suba 1 décima más el desempleo, ya estaríamos, en 2024 estaríamos con las proyecciones de la Fed de finales de 2025. Entonces,
no tendría mucho sentido mantener este dot plot. Y bien revisasen la tasa de desempleo al alza sin cambiar las proyecciones de recortes, o entonces realmente la Fed tiene que, dentro de poco, empezar a hacer por lo menos un recorte, una bajada de tipos. Y a lo mejor yo estoy en el escenario de entre 1 a 2 bajadas de tipos durante este año, que creo que es un poco lo que el mercado también está descontando estos últimos meses, ¿no? Entonces esta regla de Sam, que es la que ha preocupado o la que todo el Wall Street está viendo, es una regla que inventó Claudia Sam. Bien, tenéis un indicador, fijaros qué cerquita está de activarse, ¿vale? 0,43 está ahora mismo el indicador, cuando en 0,50 se activa, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que pasar para activarse? Que la tasa de desempleo el mes que viene suba. Si la tasa de desempleo sube otra vez, aunque sea una décima, el mes que viene, entonces posiblemente se active. Si se mantiene igual la tasa de desempleo en el 4,1 o relaja al 4, entonces esta regla no se activaría. Entonces que quede claro que no está activada, pero está cerca de activarse, ¿vale? Por eso Wall Street está prestando mucha atención. Fijaros, la regla de Sam lo que dice, aquí sale Sam Rule Resistance Indicator, que de hecho lo podéis buscar en la Fred, os lo dejo si queréis abajo en la descripción. Podéis buscar en Fred Sam Rule Resistance Indicator y os sale directamente aquí y os mide aquí el nivel, ¿vale? Cuando esto llega a 0,5 se activa. Entonces, nos lo dice aquí abajo. Es un indicador que mide la media de los últimos 3 meses de la tasa de desempleo, es decir, coge los últimos 3 datos y hace una media, y cuando esta sube 0,5% o más desde el mínimo de esa media en los últimos 12 meses, entonces se activa la regla de Sam. Es decir, tú coges la media de los últimos 3, haces una media del desempleo de los últimos 3 meses, coges el mínimo que ha habido de esa media en el último año, y cuando suba desde el mínimo un 0,5%, medio punto porcentual, entonces ahí se activa esta regla. ¿Y esta regla qué significa? Pues que aparece una recesión. Y ha sido una regla que ha funcionado muy bien. Lo que pasa que aquí también, pues obviamente, hay mucha gente que está en contra de esta regla porque dice, vale, es una regla que obviamente predice recesiones, funciona bien para predecir recesiones, pero obviamente es atrasada porque está midiendo la tasa de desempleo y la media de... Ya sabéis que una media lo que hace es hace que los datos sean menos volátiles, pero también es atrasado. O sea, yo cuando miro una media de 50 días va a ser más atrasada que el precio como tal. Entonces, si ya estás mirando un indicador como es la tasa de desempleo, que ya es atrasada de por sí, si encima lo haces metiendo una media de 3 meses, es todavía más atrasada. Entonces, de ahí que la gente critique la regla de Sam como diciendo, bueno, tranquilos, porque cuando la regla de Sam se active, realmente ya sabremos que estamos en una recesión, ¿no? A mí me gusta mirar otra regla, y os la comparto, por si la queréis mirar. En este canal, para los que sois nuevos, pero para los que estáis aquí, ya sabéis que en este canal hemos mirado siempre las peticiones iniciales de desempleo. Para mí es el indicador perfecto del mercado laboral. Fijaros que desde que las peticiones iniciales de desempleo han empezado a subir ligeramente, algo que ya conocíamos desde hace semanas, el mercado laboral, la tasa de desempleo del mercado laboral y esta regla de Sam ha empezado a subir. Entonces va un poco más adelantado, en mi opinión, lo que es las peticiones iniciales. Lo que pasa que también son más volátiles porque son semanales. Y por ello, a mí me gusta utilizar una regla, una media de 4 semanas, ¿vale? Del último mes. Entonces, como veis, también en la Fred podéis buscar 4-week moving average of initial claims. Las initial claims nos dicen las personas que han solicitado esa semana el subsidio por desempleo porque se han quedado sin trabajo. Y hay una regla que dice que es la Claims Rule, que fijaros que se suele históricamente desde 1968 activar antes que la regla de Sam. Fijaros, la regla de Sam está en azul, la regla de Claims Rule está en rojo. Y como veis se activa un poco antes. Esta regla de claims que dice, coges la media la media semanal de las últimas 4 semanas, o sea, la media de las últimas 4 semanas de las peticiones iniciales de desempleo, y lo que haces es que cuando estas suben un 35, bueno, es un 30%, perdón, no un 35, un 30% desde el mínimo, ¿vale? Detectas el mínimo del último año, que es este, que son 270.000, ¿vale? Pues cuando sube un 30% nos llevaría a 260.975. Cuando se alcanza ese nivel y se mantiene, es decir, no se alcanza solo un segundo y vuelve a perderse la semana que viene, y se mantiene durante algunas semanas, pues entonces se activa esta regla de initial claims y posteriormente se debería activar la regla de Sam. Entonces todavía no estamos ahí, obviamente estamos vigilando con mucho cuidado este incremento de las peticiones iniciales de desempleo,
pero todavía no estamos ahí, ¿vale? Cuando estemos ahí, pues haré un vídeo, así que es buen momento para suscribirte, activar la campanita y no hace falta que sigas tú la regla de Sam, que cuando se active ya te haré yo un vídeo y te diré que se ha activado. Bueno, miramos los PMIs, ¿vale? PMIs sí que es verdad que, bueno, el manufacturero sigue en la mierda como siempre, ¿vale? No es nada nuevo. Los precios han seguido bajando este último mes, ¿vale? Menos 4,9. Esta semana tenemos datos de PPI y también de CPI, ¿vale? De consumidor. Entonces vamos a ver cómo salen, pero aquí en el PPI nos está indicando el sector manufacturero que, bueno, que los precios por ahora en el PMI manufacturero han seguido bajando. Lo que pasa que, claro, aquí vas a tener que lidiar también con el rebote del cobre, con el rebote de algunos metales, con el rebote otra vez de algunas commodities, el petróleo, por ejemplo, que ha vuelto a rebotar. Entonces vamos a ver exactamente cómo sale ese PPI. Podría a lo mejor salir un poco peor que el mes pasado, que fue muy bueno, pero vamos, visto el PMI manufacturero, en principio más o menos debería estar en línea con lo esperado. También los precios en la parte del PMI de servicios, que es donde están más fuertes, han bajado un 1,8, pero es que el PMI de servicios se ha metido una castaña impresionante. Ha pasado de 53,8, que fue un muy buen PMI de servicios el mes pasado, muy bueno. Ha sido un desastre este mes, ha sido de hecho el peor en 17 meses. El mínimo, ¿veis? Lo pone aquí, el peor en 17 meses. Y es que la actividad ha caído 11 puntos. Cayendo también los nuevos pedidos casi 7 puntos, cayendo el empleo 1 punto, cayendo los inventarios también, las nuevas exportaciones, ha caído prácticamente todo. Los PMIs obviamente no podemos mirar ya sabéis que son una encuesta a los gestores de compras de los diferentes sectores, no podemos mirar solo un mes, ¿vale? Un mes, igual que el mes pasado, acordaros que el mes de abril, cuando el PMI de servicios entró en contracción, todo el mundo decía, ya está aquí la recesión, tal. No se puede dar solo un dato de PMI, tenemos que ver más, porque luego, fijaros, al mes siguiente, mayo, fue un pedazo de dato, ¿vale? Y ahora junio ha vuelto a ser un dato malo. Entonces vemos que prácticamente estamos en una especie de consolidación del PMI de servicios que ni tampoco ha tenido un rumbo muy expansivo, muy recalentado, ni tampoco está entrando del todo en contracción, ¿vale? Entonces aquí yo creo que esto va a depender mucho de lo que haga la Fed próximamente. Si la Fed recorta, pues esto podría empezar a expandir, obviamente, y si no, pues esto podría incluso, si mantiene durante más tiempo, mantenerse más débil, ¿no? El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Vamos con los indicadores técnicos. Estábamos diciendo, bueno, desde abril más o menos esta divergencia entre participación y megacaps, prácticamente. Las midcaps, que son la línea verde, las medianas, todavía están un poco débiles con respecto a lo que vimos en abril, más o menos lateralizando desde abril, prácticamente. Y lo mismo las small caps y el resto prácticamente de empresas de distinta capitalización, ¿no? Como vemos aquí, lo que tenemos es el Russell 1000, que son las grandes, el S&P 100 y obviamente el Nasdaq, ¿no? De hecho, ha habido cierta mejora en la participación estas últimas semanas, ¿vale? Cierta mejora que no es suficiente, ¿de acuerdo? Hace falta mucho más. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en el RSP, que es el que estamos vigilando, como vemos, este es el equal weight del S&P 500, es decir, le da el mismo peso a todas las acciones, y estamos hablando del S&P 500, ya no nos estamos yendo a small caps, estamos hablando del S&P 500. Las 500 acciones del S&P 500 les da un 0,2% de peso, es decir, las pondera todas por igual. Y como veis, no ha ido a ningún sitio desde prácticamente mayo, se ha mantenido ahí. Estamos esperando que este triángulo se resuelva a lo mejor al alza, y esto sería una muy buena, esto ya lo vimos en el anterior vídeo, que estábamos esperando esto. Aquí lo intentó, pero no lo consiguió, y estaría bien romper al alza para demostrar que la participación ya empieza a acompañar, ¿vale? Y que el resto de empresas están sumando un poquito al carro. Ha habido algo bueno esta semana, y es que un ETF, bueno, un índice importante ha hecho un nuevo máximo, que es el QQEW, ¿vale? El QQEW, vamos a ponerlo aquí. Como veis, este es el Nasdaq 100 Equal Weight, es decir, le da el mismo peso a las 100 empresas del Nasdaq 100, ¿vale? Ya incluso en el Nasdaq, fijaros la diferencia que hay entre el Equal Weight y el ponderado por peso, ¿vale? Fijaros el Nasdaq 100 normal, el que coge las 100 tecnológicas, pero les da un peso a cada uno por su market cap.
comparado con, por su capitalización, comparado con el equal weight, que básicamente más o menos siguen los mismos niveles de marzo de este año, ¿vale? No ha recuperado todavía los niveles, está recuperando ahora los niveles de marzo. Pues ha hecho un nuevo máximo esta semana, entonces, bueno, aquí nos está mostrando que ya ciertas tecnológicas están empezando también a sumarse. No solo dentro del Nasdaq 100 hay 3 o 4 o 10 o 20 que están tirando, sino que empiezan ya todas a tirar en conjunto. Y esa es la mejora que hemos visto esta semana, pero es una mejora que se ha trasladado al sector tecnológico y a las grandes, porque no deja de ser el Nasdaq 100, no dejan de ser empresas grandes, large caps. Pero no es algo que todavía se esté trasladando, como os digo, a todo el S&P 500 o a las mid caps, que podemos mirarlo con el índice MDY, ni tampoco a las small caps, ¿vale? Las mid caps están haciendo un poco lo mismo que el RSP y las small caps, que obviamente siguen ahí metidas, no terminan de resolver esa zona prácticamente desde este año, ¿no? Entonces, como os mostraba en el último informe de mercados, fijaros que os compartía Apple en esta rotura y como vemos, pues ha seguido extendiendo y sobre todo ha habido más empresas que se han puesto a acompañar. Tesla, de hecho, cogíamos la rotura en la comunidad de este hombro, cabeza, hombro inverso, ¿vale? Aquí tiene un Island Reversal, como veis en esta vela, 2 gaps a cada lado importantes, y esta es la rotura importante, más luego la confirmación de la media de 200, que se va posiblemente hasta los 265, y ahí a ver, ¿vale? Ahí ya tiene una resistencia importante, a ver qué hace ahí, pero estábamos viendo cómo más empresas se están sumando, Netflix también, que rompía esta rotura, ahora intentando romper esta segunda caja, pero no lo consigue, está habiendo más y más empresas tecnológicas que están sumándose al movimiento de las magníficas. Pero a ver, eso no significa que la participación mejore, eso significa que simplemente las large caps como tal se están mejorando en conjunto, pero todavía no llegamos a ver esa mejora ni en mediana capitalización ni en pequeña capitalización. Entonces sí, el indicador de nuevos máximos menos nuevos mínimos se ha vuelto otra vez a positivo, pero está ahí sin tampoco ninguna dirección clara, ¿vale? Nos gusta ver algo que sea una dirección, aunque obviamente es volátil, que sea una dirección ascendente y no descendente o lateral, ¿de acuerdo? Necesitamos direcciones ascendentes donde esto suba. Entonces, por eso os quiero decir que la participación, en mi opinión, sigue sin resolverse del todo. Obviamente ha mejorado un poco esta semana en el sentido de que más large caps se han incorporado al movimiento de las magníficas, pero no estamos viendo todavía ni a las medianas ni a las pequeñas sumarse. Y cuanto más tiempo pase sin que eso ocurra, pues más probabilidades hay de que corrijamos fuertemente. De hecho, una forma muy interesante de enseñaros cómo esas large caps en general están mejorando en su conjunto, vemos, por ejemplo, la industria de software, que era la que os quería enseñar, que fijaros que Cap and Handle me recuerda mucho al Nasdaq 100 cuando rompió, fijaros este Cap and Handle, cuando rompió este máximo, y esta industria, la industria de software, que estaba muy castigada en los últimos meses, fijaros que venía cayendo fuerte y se fue hasta la media de 50 semanas, ¿vale? Media de 50 semanas, lo estamos viendo en semanal, ahora fuertemente ha recuperado y está viendo mucha rotación, fijaros, lleva 1, 2, 3, 4, 5 semanas en verde y con velas bastante positivas de alrededor del 3% para ser un ETF, y me gustaría ver una rotura en software para ver que también más industrias están empezando a llevarse fuerza y llevarse momentum. Ahora bien, como os digo, esto sigue siendo tecnológico y siguen siendo empresas grandes, la mayoría que arrastra este ETF, entonces es lo mismo, sí, está mejorando todavía más el sector tecnológico en cuanto a participación, pero nos dejamos el resto de sectores que hemos visto que prácticamente ninguno tiene fuerza relativa y nos dejamos el resto de empresas de capitalización mediana y pequeña que ni se están moviendo. Entonces necesitamos que esas espabilen, ¿de acuerdo? Es imprescindible. Y fijaros, un gráfico muy interesante que os quiero compartir esta semana de reflexión. Tenemos el rally que empezó e inició, sobre todo después de una corrección del 11% en verano del 2023, inició en noviembre de 2023, fue un rally que fue todo el mercado acompañando, fue muy sano, y de hecho hemos visto por ahora una corrección que fue la de abril, ya sabéis, por ese pago de impuestos del 6%, ¿y eso va a ser todo? Bueno, yo creo que no, yo creo que dentro de este movimiento esta tendencia tan alcista, como por ejemplo se produce aquí, fijaros este 122% de subida, obviamente hay caídas que pueden ser del 6%, como la que hemos tenido, pero pueden ser también otras del 10, del 9, del 8, del 6, del 6, etc. Y ahora, viendo los datos que hemos visto, viendo también que prácticamente todos los estrategas se han rendido y ya no quedan bajistas en Wall Street, pues obviamente cada vez tenemos que estar más atentos de una posible corrección dentro de este rally alcista que estamos viendo, dentro de esta tendencia secular alcista que estamos viendo. Si nos fijamos en el S&P 500, estamos
completando todavía un wedge que como veis ha apoyado perfectamente en las partes de wedge. Aquí apoyó en la parte alta, estuvo lateralizando hasta la parte baja y ahora pues ha arrancado otra vez. Y para mí que a lo mejor en 5.595 aproximadamente o 590, ahí debería tener una resistencia del wedge que le podría mandar otra vez hasta esta zona de 5.527, que en caso de no aguantarse pues ya tendría que esperar o ir a buscar la media de 21 sesiones en los 5.488. Entonces seguimos moviéndonos dentro de este wedge. Si miramos el Nasdaq, creo que está más claro este canal que está formando y donde posiblemente antes a lo mejor de retroceder un poco, busque la zona de los 18.568, ¿vale? 18.560 aproximadamente, ¿vale? A lo mejor toca esa parte alta y luego podría a lo mejor retroceder hasta esta parte baja en los 18.000, 18.100, esperando a la media de 21 sesiones. Sería obviamente algo sano porque también es verdad que últimamente parece ser que no hay ni un día negativo, ¿no? Y el VIX lleva también comprimido desde hace no sé cuánto tiempo. Entonces en algún momento pues obviamente veremos algún tipo de retroceso, lo cual es totalmente normal y ahí entonces en el retroceso deberemos ver obviamente cómo evoluciona todo. Pero por último, gente, como os decía, plata y oro que están empezando a hacerlo bien esta semana otra vez. Fijaros la plata, cómo ha completado este pennant también, o wedge, como lo queráis llamar, y bueno, pues ha roto al alza, recuperando la media de 50, otra vez recuperando a lo mejor unos niveles mejores de lo que estábamos viendo tras esta corrección que ha durado unas cuantas semanas, y también se le está sumando el oro. El oro ya veíamos que está en esta caja de consolidación, más o menos se va a quedar ahí durante un tiempo. Hemos visto que ha tocado esta zona baja, ha recuperado, ha vuelto a tocarla, ha recuperado, así que más o menos sigue dentro de esa caja. Importante que ha recuperado medias, eso es algo positivo. A ver cómo evolucionan el oro y la plata, que están teniendo bastante fortaleza. El cobre, que ha rebotado esta semana, a lo mejor es un movimiento de metales en general también. Y obviamente al rebotar los metales, pues sobre todo el cobre, pues emergentes, que ya lo veíamos hace unos cuantos meses, esta rotura de máximos aquí. Pues bueno, pues después de volver a retroceder y volver a subir, pues parece ser que ha roto un nuevo máximo, ¿vale? Así que bueno, interesante si lo seguisteis, si estabais atentos a emergentes. Vamos a ver qué hace a partir de este nuevo máximo y ver también que por lo menos el resto de países también empieza a acompañar, sobre todo emergentes, el ACWI también está, el MSCI está también haciendo un nuevo máximo. Vamos a ver, ¿vale? Igual un poco extendido, igual nos toca un reposo pronto, pero bueno, está bien ver esto. Falta que mejore la participación en Estados Unidos, sobre todo con las mid caps. Ya no pido con las small caps. Si queréis las small caps, dejarlas hundidas, dejarlas muertas, que no se levanten. Pero las mid caps, por lo menos, deberían empezar a mostrar cierta mejora. Si no, esto es algo de locos, ¿no? De hecho, antes de irme se me ha olvidado comentar este gráfico de NDR que ilustra esto muy bien. Fijaros, porcentaje de empresas que están haciéndolo mejor que su propio índice dentro del S&P 500. Vemos que está en mínimos para el año que llevamos, la cantidad de año que llevamos está en los niveles mínimos desde 1973. Es decir, no hemos visto un año con tan pocas empresas dentro del S&P hacerlo mejor que el propio índice. Así que algo similar a 1998, que obviamente tiene que mejorar para final de año si queremos ver más salud en el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, tenéis abajo los links en la descripción por si queréis aprender todo esto. Y yo me despido. Que tengáis una excelente semana. Apoyar si os ha gustado con un buen like, porfa. Chao, chao.